Buenos días a todos. La verdad es que para mí es un orgullo y un placer estar por fin aquí después de trabajo de unos meses para poder contaros los resultados de una encuesta que ha sido de participación de muchísima gente. Bueno, comentar lo primero que el objetivo de la encuesta la creamos para conocer, porque necesitábamos conocer de primera mano los datos de lo que estaba pasando sobre la endoscopista española en cuanto al tipo de endoscopia que estábamos realizando, realmente si son técnicas que nos interesan o no nos interesan, las dificultades que podíamos tener en el acceso o en el desarrollo de la endoscopia avanzada e intentar ver unas pinceladas sobre la visibilidad. Con estos objetivos nos juntamos un grupo de endoscopistas con unas inquietudes similares y, bueno, gracias a la difusión de la encuesta a través de las sociedades como la SED, la EG, las redes sociales y me consta pues, que en el boca a boca y grupos de WhatsApp, pues pudimos hacerla llegar. Y la verdad es que la respuesta y la aceptación que tuvo fue mucho mayor y mucho más de lo que habíamos esperado. Tuvimos 504 respuestas, de las cuales vamos a analizar 486, porque el resto de las que no analizamos es que no eran endoscopistas que no estaban trabajando en España. Y también para mí es un orgullo traeros este mapa donde se representan las respuestas por provincias y, bueno, sobre todo por el hecho de que hemos conseguido llegar a todas y cada una de las provincias y lugares de España, lo cual creo que nos da una representación que es importante. Y sin más, voy a entrar ya a comentar un poquito lo que es el perfil de la mujer encuestada que ha respondido. Bueno, vemos que con diferencia la nacionalidad que más ha contestado, el 92% son españolas, con un 8% de extranjeras. Hemos llegado a todos los rangos de edad, siendo el grupo con diferencia que más ha participado el grupo entre 36 y 45 años. En cuanto al tipo de gestión hospitalaria, la mayoría trabajaban en hospitales de gestión pública, pero tenemos un 8% también de encuestadas que han respondido de hospitales concertados o privados. El 87% desempeñaba un puesto de adjunta, con un 5% de jefas de sección y no llegaba al 3% de jefas de servicio, y residentes contestaron un 4% de las encuestadas. Y en cuanto al número de hospitales, pues también, como podéis ver, pues estaba muy distribuido entre hospitales pequeños, medianos y grandes. Y sin más, después de este primer análisis del perfil, entrábamos ya en la pregunta, un poco de la pregunta estrella y sobre la que ya se dividía un poco la encuesta, que era el tipo de endoscopia que realizaba cada una de las mujeres. Y antes es importante aclarar que tuvimos nosotras que ponernos de acuerdo a qué llamábamos a cada cosa, que parece básico y sencillo, pero no lo era tanto. Y al final conseguimos unas definiciones que yo creo que son bastante sensatas, que es que la endoscopia básica es toda la endoscopia que no es avanzada. Y la endoscopia avanzada la definimos como la endoscopia en la que se realizan habitualmente pruebas, técnicas que requieren una cierta curva de aprendizaje y una cierta formación, como pueden ser las resecciones complejas, la econdoscopia, la CPR, la enteroscopia. Y luego con un subgrupo de técnicas que, como su propio nombre indica, pues todos sabemos que son técnicas que son más costosas y más complejas de implementar, de todo. Y ya con esto, pues lo que podemos ver en la encuesta es que 320 mujeres contestaron, que es casi el 66%, contestaron que solo realizaban endoscopia básica, mientras que 166, que es el 34,2%, realizaban endoscopia avanzada. Cuando intentamos ver qué factores se asociaban al tipo de endoscopia que realizaba cada persona, vimos que ni la nacionalidad, ni el tipo de gestión hospitalaria donde se trabajaba, ni el volumen del hospital donde se trabaja, medido por el número de camas, realmente influía en que alguien se pudiese dedicar más o menos a la avanzada o a la básica. Pero sí que vimos que desempeñar un puesto de jefatura, bien sea de jefas de servicio o de sección, pues sí que promovía poder realizar la endoscopia avanzada, y que tanto la formación como las rotaciones externas
específicas, pues promocionaban que se pudiera realizar la endoscopia avanzada. Además, vimos que dentro del grupo de las endoscopistas avanzadas había mayor probabilidad de que tuvieran personas a su cargo frente a las que hacían endoscopia básica, y en el grupo, en cuanto al análisis sobre la edad, también se relacionaba significativamente, viendo que por debajo de los 36 años es más fácil hacer básica y luego es más fácil tener la oportunidad de hacer endoscopia avanzada. Y sin más, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre estas 320 encuestadas que hacían endoscopia básica. Cuando les preguntamos si lo que estaban haciendo era lo que querían o en realidad querrían hacer procedimientos más complejos, pues un 74% respondieron que sí, que en realidad querrían hacer procedimientos más complejos. Y en cuanto a las técnicas en las que tendrían más interés en formarse, sería con diferencia la principal en las resecciones complejas, seguida de la CPR y la econdoscopia. Y las técnicas que despiertan menos interés en este grupo pues serían la enteroscopia y la bariátrica. Con esto tenemos que 237 encuestadas no están haciendo la endoscopia que ellas querrían, que es el 48,8% de todas las que han respondido a la encuesta. ¿Y esto por qué? Bueno, cuando intentamos analizar, les preguntamos sobre los factores que habían podido influir en su no dedicación a la endoscopia avanzada. Cuando podían marcar varias respuestas, que es esta gráfica, vimos que por porcentajes de más frecuencia, lo que comentaban era que ellas lo atribuían a la no posibilidad de dedicación, no posibilidad de formación o una falta de incentivación en el entorno laboral, que era un poco lo que cuando les preguntábamos a qué atribuían ellas como principal factor de no haberse podido dedicar, eran un poquito los porcentajes que se repetían, siendo la no posibilidad de dedicación la opción más frecuente. Y luego, bueno, pues es interesante ver que como motivo frecuentes, los motivos familiares solo lo contestaron un 10% de las encuestadas y la exposición radiológica solo un 4%, mientras que motivos familiares no fue contestado en ningún caso como principal factor para no desarrollarse en la endoscopia avanzada y la radiología solo un 0,8%. Sin embargo, estas encuestadas, si tuviesen las mismas oportunidades y la misma formación, casi todas se sentirían con la capacidad de desarrollar endoscopia avanzada y casi el 60% creen que en el futuro podrán hacerlo. Sin embargo, este interés en desarrollar la endoscopia avanzada vemos que con la edad va disminuyendo, aunque dentro de cada grupo siempre es más frecuente el interés que el no interés. Y luego vemos que también, pues bueno, con la edad se invierte un poco. Las más jóvenes creen que casi todas realizarán al final en el futuro la avanzada y a partir ya, esto se iguala entre los 36 y 45 años, a partir de los 46 años ya la creencia de que te vas a poder dedicar a esto pues es bastante escasa. Y vamos a dedicar un tiempo ahora a hablar de las endoscopistas que hacen avanzada, que son 166. Cuando les preguntamos cuánta experiencia tenían en realizar cada una de estas técnicas de endoscopia avanzada, si no tenían ninguna experiencia, menos de 5 años, 5 a 10 años o las barras amarillas más de 10 años. Bueno, pues lo que vemos que es muy llamativo son estas primeras barras amarillas que demuestran que hay pocas endoscopistas con mucha experiencia, más de 10 años, que realizan endoscopia avanzada en nuestro país. Y luego ya estas barras ya prácticamente desaparecen en cuanto hablamos de terapéutica compleja y mucha experiencia. Si bien es verdad que las barras naranjas, que son las que tienen pocos años, pues son bastante más, entonces bueno, pues es posible pensar que en el futuro esto vaya a cambiar. Y cuando les preguntamos a qué atribuían como factor principal haberse podido desarrollar como endoscopistas avanzadas, pues con diferencia lo que contestaban era que el 38,6% que lo atribuían a su ambición personal, seguido de haberse podido dedicar en su lugar de trabajo y facilidades en el entorno. Pero bueno, esta formación y esta dedicación no había sido gratis porque el 70,5% respondía que había tenido dificultades o contratiempos en su formación. ¿Y qué dificultades habían encontrado? Bueno, pues los factores más frecuentes era la falta de formación específica,
seguida de la falta de incentivación en el entorno laboral y el hecho de haber tenido un embarazo o cuidados de hijos, que bueno, son los hechos que se repiten como factores principales. Bueno, y también quería destacar que el hecho de ser mujer como factor frecuente, hasta un 23% lo remarcó como un factor y un 5% como el factor principal. Y hablando de las que se planteaban hacer terapéutica compleja, pues vemos que de estas que realizan, de las endoscopistas que hacen endoscopia avanzada, casi todas tenían interés en realizar terapéutica compleja, pero se dedicaba solo el 55,5% de todas. ¿Y a qué atribuían ellas mismas el no haberse podido dedicar a la terapéutica compleja? Bueno, pues vemos que por frecuencia era debido a la falta de formación, que ya había otra persona que realizaba técnica en su hospital o seguido de la falta de incentivación, que son los que se repiten como factores principales. Mientras que bueno, la exposición radiológica es casi anecdótica, igual que bueno, los motivos familiares, solo un 10%. Vale, cuando nos preguntamos a nosotras mismas sobre la endoscopia avanzada, factores que a priori podíamos pensar que pueden o bien ser inconvenientes o bien facilitadores. Vale, pues en realidad los resultados están bastante las opiniones polarizadas entre las que piensan que son hechos que pueden influir poco, mucho, poco o nada o bastante mucho. Estamos hablando de cuestiones como que haya escasas mujeres en puestos de cargos, que no haya escasas mujeres que sean mentores femeninas, escasas mujeres en cursos o congresos, o la exposición radiológica en años fértiles. En cuanto a los inconvenientes, parece que hay una mayoría que piensan que esto no tiene que ser necesariamente un inconveniente. Y en cuanto a los facilitadores, sí que parece que están las respuestas más polarizadas entre las de poco o mucho, pero hay cuestiones como que haya más mentores femeninas o más mujeres en cursos o congresos que ya sí que sobrepasa el pensamiento de que esto puede facilitar bastante o mucho la dedicación femenina a la endoscopia avanzada. Y dos pinceladas sobre la visibilidad, que visibilidad hoy en día ya sabemos que en parte la influencia que tienen las redes sociales. Cuando les preguntamos la utilidad, si le daban utilidad como fines educativos sobre la endoscopia a las redes sociales, pues vemos que más de la mitad sí que utilizan las redes sociales, pero solo una muy pequeña parte lo usa de una manera activa, poniendo pues contenido propio y es más una utilización pasiva. Y en cuanto a la participación que ellas mismas refieren que han tenido en cuanto a ser ponentes en cursos, congresos, charlas de la industria, pues vemos que son porcentajes que son bastante buenos. Ya disminuye algo cuando hablamos de ser moderadora y donde los porcentajes son bastante bajos son en eventos en directo, como los hands-on o los lives. Mientras que, bueno, si les preguntamos si en realidad querrían participar más frecuentemente en eventos presenciales, pues, bueno, hay un 56% que responde que no, pero hay casi un 44% que responde que sí, que estas son muchas encuestadas, 213. Y nada, solo quería dejaros un pequeño pensamiento que yo creo que es importante para todas y todos, y dar las gracias a la SED primero por permitirnos tener este encuentro y a todas las que habéis participado en la encuesta. Muchas gracias.